Hola y bienvenidos a nuestro sermón en español. ¿Cómo están? Mi nombre es Alex Martínez aquí con Blaze en español y como siempre es mi placer saludarlos. Gracias por sintonizar. Ahora, si usted quiere conectarse con nosotros nos gustaría conectarnos con ustedes, así que ahí en la pantalla van a ver un número de teléfono y un correo electrónico si se quieren conectar con nosotros. Cualquier necesidad que usted tenga, nos gustaría poder ayudarlo. Si tiene alguna pregunta sobre un mensaje, si quiere descubrir más sobre este ministerio, me gustaría poder hablar con usted. Así que con eso, que disfruten del mensaje, que sea de bendición para usted y para su familia, y que Dios les bendiga grandemente. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Alex Martínez aquí con Blaze en español y como siempre mi placer poder saludarlos. Qué rico estar con ustedes el día de hoy. Ahora, si tienen sus Biblias con ustedes, por favor ábranlas a el libro de Jonás. Vamos a seguir nuestro estudio del libro de Jonás, empezando en Jonás capítulo 3. Así que si no tienen sus Biblias con ustedes, vayan y agárrenlas, porque lo que vamos a hacer hoy, y no he pedido esto por un buen tiempo, pero yo creo que es necesario, ¿verdad? Esta es la palabra verdadera de Dios. La palabra verdadera y sin error. Así que para honrar la palabra del Señor, lo que nosotros sostenemos en nuestras manos, vamos a ponernos de pie. Le pido a usted, por favor, póngase de pie conmigo y vamos a leer todo el capítulo 3 juntos. Empezando en el versículo 1, y dice así la palabra del Señor. Jonás capítulo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive una ciudad grande en extremo, de un recorrido de 3 días. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, e hizo el recorrido de un día, y predicaba diciendo: De aquí en 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y pregonaron un ayuno, y se vistieron de saco desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su trono, se despojó de su vestido, y se cubrió de saco, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey de sus nobles, diciendo: Hombres y bestias de carga, ganado mayor y menor, no prueben bocado, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de saco, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Esta es la palabra del Señor. Por favor, oren conmigo. Padre Santo, ahora pido que abras nuestros oídos y corazones para recibir tu palabra. Señor, la esperanza que tenemos en el arrepentimiento. Y oro, Señor, para aquellos que estén escuchando, que nunca han creído, que hoy mismo, Señor, como los hombres de Nínive, crean en el nombre santo y poderoso de Jesucristo. Señor, y para aquellos que conocen de Cristo, conocen a Cristo, tienen una relación íntima con Cristo, pero están en camino malo, que hoy, Señor, sea el día que ellos, como los hombres de Nínive, regresen a ti, que vuelvan, Señor, a ti, y que vuelvan en arrepentimiento, para que tú, Señor, los restaures de donde han caído, y que los sigas usando, Señor, para tu propósito, Señor. Es tu poder en nosotros que nos libra de todo pecado, todo enemigo y toda maldad, y que es nuestras arras de herencia hasta que el día que la obtengamos
cuando estemos en tu precioso reino. Señor, haz tu voluntad en nuestras vidas, con nuestras vidas y a través de tu palabra. Y es en el nombre poderoso de Cristo que te lo pido. Amén y amén. Bueno, hermanos, regresando al tema de Jonás. Ya hablamos de esto la última vez, que ¿cuál es el milagro más importante o más grandioso del libro de Jonás? Ahora, ya hablamos muchas veces, pero les voy a decir una vez más, no es el pez grande. El punto más importante del libro de la profecía de Jonás no es un pez, pero es lo que Dios quiere enseñarnos a través de la vida, de la desobediencia y la obediencia de Jonás. Y lo más milagroso que ocurre en todo este libro está aquí en el capítulo 3. La salvación de los enemigos de Dios. Piensen de eso. La salvación de los enemigos de Dios. Gente que estaba en enemistad contra Dios, que no querían nada que ver con Dios. Y ya hablamos un poquito de la gente horrorosa que vivía en Nínive. Esta gente literalmente le cortaba los labios a sus enemigos. Maltrataban y torturaban a sus criminales. Les quitaba la piel de los ojos. Los torturaban y les hacían cosas que yo ni siquiera puedo repetir. Y al fin del día, cuando estaban muertos y se había secado los huesos de estas personas, agarraban las calaveras y los ponían delante en las puertas de la ciudad para que todo el que entre se dé cuenta y reconozca el poder de esta ciudad. Y lo que pasa si uno entra para tratar de hacer guerra contra estos. Y hablando además de eso, ni siquiera hemos hablado del pecado de Nínive. Cosas horribles, cosas perversas, la inmoralidad sexual a un nivel que tú y yo ni siquiera conocemos. Hicieron de todo. Eran una gente muy horrorosa y pecaminosa, tan pecaminosa que Dios nos dice en el versículo 2 del capítulo 1, que esta gran ciudad, Nínive, que pregone contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Lo que está diciendo Dios es, si se imaginan una estaca de cosas, de papeles, todos los pecados de Nínive, si lo pusieras en un papel y pusieras un papel sobre el otro, sería una torre hasta el cielo. Lo que está diciendo Dios es, su pecado es tan malo que necesito juzgarla. Necesito juzgar a esta ciudad. Así que, ¿qué hace Dios? Conociendo los pecados de esos hombres, conociendo la cultura horrorosa, pagana, odiosa de este lugar, no los mata de una vez. Lo hubiera podido haber hecho eso. Pero lo que hace es que Él manda a Jonás una ilustración, una alusión a lo que Dios iba a hacer por medio de su Hijo Cristo, a un mundo perdido y destituto que no merecía la gracia. Dios dio a su Hijo. Y en la misma manera, cuando Él ve que los pecados de Nínive llegan hasta Él y suben hasta Él, Él manda a Jonás para salvarlos. Esto es el milagro más grande. Y lo que sabemos es que cuando Dios llamó por la primera vez a Jonás, ¿qué dijo Jonás? No. Y Dios persiguió. Y al fin del día, Jonás se arrepintió. Ya vimos esto en el capítulo 1 y 2. Él estaba en la ballena, en el gran pez que Dios había preparado desde el principio del mundo
y él se arrepiente y tiene un cambio de corazón. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces Dios agarra a Jonás y lo manda para Nínive por segunda vez. Vean aquí, versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. Lo que nosotros sabemos es que Jonás responde obedientemente. Y hablamos de esto la última vez. El impacto de la obediencia es asombrosa. Es lo que trae el resultado más milagroso en todo este libro. Trae salvación, no nada más para algunos de los hombres de Nínive. Versículo 4 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, hizo recorrido de un día nada más, en una ciudad que tomaba 3 días para recorrer. Y recorre nada más un día y dice así, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y ahora miren el resultado, versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron. ¿Creyeron a quién? ¿A Jonás? No, a Dios. Creyeron a Dios. No uno, no dos, todos los hombres. Se estima que hombres, mujeres, niños, todo junto, 600,000 personas. Imagínense el tamaño de ese avivamiento. Especialmente nosotros que tal vez crecimos o nos criamos en la iglesia Pentecostés, siempre estamos hablando de avivamiento. Queremos avivamiento, Señor, queremos avivamiento. Pero ¿ustedes saben cómo sucede el avivamiento? Cuando obedecemos. El principio de nuestro avivamiento, hermanos y hermanas en la fe, estoy hablándoles a usted, cristiano. Nuestro avivamiento empieza con nosotros, con mí, con ti. Empieza en nuestras vidas personales. Si puedes ilustrar dibujando un círculo alrededor de ti, pon todo en orden que está dentro de ese círculo y vas a ver que Dios te va a usar para traer avivamiento, para traer a otros a la obediencia y fe en Jesucristo y a Jesucristo. Ese es el avivamiento. Aquí en Blaze nosotros predicamos el evangelio de Dios. Nos anclamos. Este es nuestra ancla, nuestra esperanza. Todo lo que nosotros decimos, lo decimos y lo declaramos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que todos, hispanohablante, el que habla inglés, el gringo allá, la gente allá en la China, en la India, que tal vez esté escuchando estos mensajes a través de nuestro Facebook. Toda esta gente, queremos que ustedes tengan una relación íntima, profunda y verdadera con el Dios del universo, porque esto es lo que Él quiere. Imagínense cuando Dios tenía la oportunidad justa para matar a todo ninivita, Dios en vez escoge demostrar su gracia y su misericordia por medio de la vida y obediencia de Jonás. Y hasta la desobediencia, Dios muestra su misericordia a los navegadores que estaban con él, los marineros, que después de haber arrojado a Jonás en un acto no de sacrificio, pero en un acto de egoísmo, un acto de terquez, estos marineros vienen a fe en Dios. Pero Dios demuestra su misericordia. ¿Por qué? Porque lo que Él no quiere para nosotros es la condenación. Por eso es que Dios nos dio a Cristo. Para que todo aquel que crea en Él no ande ya más en condenación, pero sea salvo por medio de Él. Y todo lo que se requiere es creer. Pero, ¿qué es el creer? Tenemos que ponerle una definición, porque muchos de nosotros cristianos, especialmente los que crecimos en círculos pentecosteses, bautistas, lo que sea, hablamos de creer en Cristo. ¿Qué significa eso? Aquí en Blaze
hay 3 cosas que nosotros exhortamos, que nosotros proclamamos sobre la creencia y la fe verdadera y genuina en el Evangelio. Número 1 es tu relación arriba con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Conoces a Dios. No simplemente conoces de Él, pero lo conoces. Lo conoces como un amigo íntimo. Lo conoces como Padre. Esto es lo que queremos. La fe cristiana para mí no era nada hasta el día que yo entendí que yo era un pecador que merecía la muerte, pero Dios demostró su gracia. Y cuando yo conocí la gracia de Dios por primera vez cuando tenía los 11 años, eso es cuando Dios cambió mi corazón a través del Espíritu Santo. Y vine a fe en Cristo. Y no les voy a decir que voy a pretender que desde los 11 hasta ahora, los 35 años, que he andado completamente bien. No. Había momentos muy vastos y grandes. 16 años y medio que yo andaba en la iglesia actuando de una manera y fuera de la iglesia actuando completamente diferente. Y pero desde el entonces que Dios primeramente me llamó, Él ha trabajado por mi vida. Pero ¿saben lo que tomó? Una relación íntima con Dios. La fe del Evangelio y en Cristo depende en nuestra relación con Dios. Hacia arriba. Número 2, nuestra fe cristiana, nuestra fe en Cristo, depende en nuestras relaciones alrededor. Son nuestra relación principal arriba con Dios y ahora nuestra relación alrededor con toda la iglesia. Todos los que atienden nuestra iglesia. Porque si se acuerdan las escrituras, cuando habla de la iglesia, ¿a cuál animal nos compara? Ovejas. Ovejas. Y ovejas necesitan 2 cosas. Necesitan un pastor y necesitan su rebaño. Porque por eso es que Pedro nos dice que Satanás se compara a un león que está buscando a quién devorar. ¿Y saben cuáles ovejas son las que el león va a querer devorar? Las que andan fuera del rebaño. Es importante tener relaciones con cada uno en la iglesia. Es importante conocernos, hablarnos, charlarnos y también empujarnos a obediencia, a obras buenas, a seguir confiando en Cristo hasta en las malas y confrontar nuestros pecados y decirnos la verdad en amor. Lo requerimos. Pero muchos de nosotros queremos andar calladitos, solos, como un lobo. Pero si andamos fuera del rebaño, cristianos, eso es un lugar muy peligroso. Eso es un lugar muy peligroso. Así que tenemos que concentrarnos primeramente en nuestra relación vertical con Dios. Segundo, nuestra relación con cada uno. Pero tercero, alcanzando a los que están afuera. Si nuestra vida con Dios anda bien y nuestra vida con cada uno anda bien, y no estoy diciendo que anda perfectamente bien, que todo está sucediendo bien, que tienes un montón de dinero, que no pecas, porque eso no es realístico, pero que seguimos en arrepentimiento. Y vamos a hablar más de esto, lo más que estudiamos, pero andamos, seguimos, persistimos, seguimos adelante, seguimos confiando en Dios, en nuestra relación con Él, con los alrededor. Entonces lo que se produce al fin es un alcance de la gente que está fuera de esas paredes, gente que no conocen a Jesús.
y que necesitan escuchar el evangelio. Arriba, alrededor, y esto produce un alcance afuera. Y esto es precisamente lo que pasa con Jonás. Jonás, Dios lo llamó, él dijo no, Dios lo persiguió, y ya por fin cuando Jonás viene a los pies de Dios y le ora dentro de ese pez y se arrepiente y promete darle a Dios lo que él había prometido, Dios en ese instante lo salva. Y ahora que su relación ha sido corregida con Dios, él va en obediencia a Nínive. Y el avivamiento más grande de toda la historia del mundo sucede. ¿Quieres avivamiento? Entonces obedece. Y aquí están las buenas nuevas. Si Jonás pudo cambiar, Dios me puede cambiar a mí también. Si Dios pudo cambiarme a mí, que como les dije, andaba lejos de Él, aún clamando que lo conocía, aún sirviendo en ministerio, y Él me cambió, Él la puede cambiar a usted. ¿Cree eso? El avivamiento pasa cuando Jonás se arrepienta. Y ahora piensen de esto, ¿verdad? Vamos a leer versículo 3. Así que Dios llama a Jonás por segunda vez y Jonás se levantó. Y aquí dice versículo 3, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una gran ciudad en extremo de un recorrido de 3 días. Pero eso es lo que vemos aquí. Avivamiento pasó el momento que Jonás se arrepintió. Y ahora, escuchen esto. Jonás se levantó y fue a sus enemigos. ¿Se acuerdan que hablamos que esta gente eran una gente malísima? No hacía sentido algún de ir a una ciudad donde la gente te iba a matar. Y posiblemente esa era uno de los motivos de Jonás que lo mantenía fuera, lejos de querer ir a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Y muchos de nosotros también estamos esperando que las cosas se alineen de una forma u otra para que todo haga sentido. Nada más, cuando viene a la obediencia, nada más llegamos al punto de que las cosas empiezan a sentirse un poco inciertas, inseguras. Y decimos, pues yo no creo que la voluntad de Dios esté aquí, porque esto no hace sentido. Esto no hace sentido. También hay gente en nuestras vidas, ¿verdad?, que no conocen de Dios. Y nosotros conocemos cómo ellos son, y ellos tampoco son vergonzosos de nada, no están avergonzados de nada de lo que dicen. Y cuando le oímos hablar historias que andan con esta o el otro, y hacen esto y hacen lo otro, pensamos, no sé cómo lo voy a alcanzar. No sé si Dios lo predestinó a él para que sea salvo, o a ella para que sea salva. No creo que Dios lo vaya a salvar. Pero eso no nos toca a nosotros. No nos toca a nosotros determinar quién es el que Dios salva y quién no. Como Jonás dice, al fin del capítulo 2, dice así, versículo 9. Mas yo te ofreceré sacrificios con voz de alabanza, pagaré lo que prometí. ¿La salvación es de quién? ¿De Jonás? No, de Jehová. La salvación es de Jehová. Y el momento que él reconoció eso, Dios lo hace que el pez lo vomite a la tierra. Y luego lo llaman por segunda vez y él va. Y ahora va con una mentalidad diferente. Tal vez no haga sentido que él vaya a esta gente, uno, que son pecadores, horribles, pero número 2, no son hebreos, no son israelitas, son gentiles, son paganas.
Son gente que no quieren nada que ver, que ellos adoraban cualquier otra cosa. Hasta tenían a un pez como Dios que se llamaba Dagón. Un dios, un ídolo. Dios con D minúscula. No un Dios real. Así que pueden imaginarse que Jonás entonces entra a la ciudad obedeciendo a Dios y les dice y les cuenta todo lo que le pasó en el pez. Sí, me tragó un pez y ahora ando calvo porque los ácidos del pez y tengo la piel toda blanca y sí, estoy en malas condiciones, pero esto pasó, pero Dios me liberó. Pueden imaginarse cómo cayó esas palabras a los oídos que adoraban a un pez. Empezaron a escuchar, a poner atención que hay algo más grande que un pez. Hay algo más grande que los dioses y ídolos que nosotros tenemos por aquí y por allá. Que hay un Dios verdadero y que no hay otro Dios como Él. Pueden imaginarse el impacto de la obediencia de Jonás, aun cuando no hacía sentido. Así que hermano, hermana, si tú tienes la oportunidad de decirle a alguien del Evangelio de Jesucristo, aunque tú pienses que esa persona esté demasiado lejos, que sea demasiado tarde, predica el Evangelio. No te preocupes por si lo van a recibir o no. Sé obediente al llamado de Dios. ¿Y cuál es el llamado para nosotros cristianos? Mateo capítulo 28. Versículo 18, 19 y 20. Dios le dice a sus apóstoles, por medio de Jesús, Jesucristo dice, toda autoridad Dios me la dio a mí, en los cielos y en la tierra. Conforme a esto, ahora ve, haz discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que observen todo lo que yo les he enseñado. Eso es el llamado. Estás respondiendo y obedeciendo al llamado, porque tu obediencia lleva un impacto más grande que tú. Más grande que tú. La salvación es de Dios. Nuestra obra, lo que nos toca a nosotros, es ir. Ahora miremos el mensaje una vez más de Jonás. Aquí dice que en este recorrido de un día, versículo 4, que él predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora, como les dije antes, yo creo que el corazón de Jonás estaba en este mensaje. Pero no estaba en el mensaje de una manera buena, pero una manera de odio. No de amor, pero de odio. O sea, oigan, 40 días y Dios se va a encargar de ustedes aquí. Porque una vez más, estos son los enemigos. Estos asirios fueron una gente que se opusieron a todo lo que Israel era. Todo lo que Israel adoraba. Todo. Estas naciones se odiaban. Y aún así Dios manda a Jonás. Pero Jonás va con este mensaje y le está diciendo este mensaje pesado. No es un mensaje que tú y yo queremos oír, que Dios nos va a matar en 40 días. Y en ese momento los ninivitas pudieron haber hecho cualquier cosa, pudieran haber dicho, ese está lleno de mentiras, vamos a matarlo. Pero no, ¿qué es lo que pasa? Versículo 5, los hombres de Nínive creyeron a Dios. Ahora, esta palabra de creer en el hebreo es la palabra amén, que tú y yo usamos al fin de nuestras oraciones, que decimos amén. Y el significado literal del amén es de acuerdo. ¿De acuerdo de qué? De acuerdo a la voluntad de Dios. Estoy de acuerdo con su palabra, con su mensaje. Estoy de acuerdo con su opinión de todo lo que está pasando. Y todo lo que soy, mi condición, lo que yo merezco.
Esto es el peso de esta palabra. Los ninivitas creyeron, se pusieron de acuerdo con Dios. Y aquí está mi primer punto. El arrepentimiento no es remordimiento. El arrepentimiento no es remordimiento. Porque miren aquí, ¿qué defensa trajeron estos ninivitas? No pudieron traer ninguna defensa a su causa. No pudieron haber dicho, pues mira Jonás, mira. Estamos haciendo estas cosas por tal cual. No empezaron a justificarse. Jonás declara lo que les va a pasar si no se arrepienten y ellos se ponen de acuerdo y creen y dicen, sí, estamos mal y necesitamos el perdón de Dios. Y cambian, empiezan a ayunar, se visten de saco. Y ahora estamos hablando de saco, o sea, ropas así, ropas que significan la agonía, que representan agonía, ropas de cenizas. Se pusieron estas cosas como una postura de dolor, de sufrimiento, que estaban tristes, estaban quebrantados sobre su pecado, sobre lo mal que habían hecho. Desde el mayor hasta el menor, no importa si era el rey hasta el esclavo, hasta el criminal. Todos en esta ciudad creen a Dios. ¿No es eso asombroso? Se ponen de acuerdo con Dios. Pero esto no es remordimiento. No podemos malentender esto. No es simplemente que los ninivitas dijeron, discúlpame Diosito y no lo hago de nuevo y Dios estaba bien con eso. Porque muchos de nosotros tratamos a Dios así, no. Que no reconocemos la profundidad de nuestro pecado y nuestra necesidad igualmente profunda de la misericordia de Dios. Estos ninivitas entendieron y no hicieron excusas, no empezaron a justificarse, pues Dios, si estás bien, yo estoy mal, pero lo hice por esto. ¿Se acuerdan lo que pasó con Adán y Eva? Cuando Dios confronta a Adán en su pecado, ¿qué es esto que has hecho? Señor, la mujer. Ustedes esposos no hacen eso, ¿verdad? Mi esposa, empiezan a jugar este juego de culpa. Fue él, fue ella, fue fulano de tal. No, estos ninivitas lo aceptaron. Aceptaron la profundidad de su necesidad de la misericordia de Dios. Esto nos acuerda, ¿verdad?, de la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos que vemos en Lucas capítulo 18, donde Jesús nos habla sobre estas dos figuras, un religioso, un judío religioso, un líder religioso. Vamos a equivarlo a un pastor de día de hoy, o tal vez un sacerdote, un hombre respetado por su fe, y está en el templo. También al lado de él, un recaudador de impuestos, que todos odiaban, porque los que recaudaban y coleccionaban los impuestos de la gente los sobrecargaban y lo hicieron injustamente. Así que estos eran pecadores, ladrones, criminales. Así que un líder religioso y un criminal en el templo. Y Jesús dice, el fariseo empieza a orarle a Dios. Y empieza a contarle a Dios todo lo que ha hecho bien. Dios, yo doy el diezmo, yo hago esto, no soy como él, no soy como ella. Dios, yo soy awesome. Yo soy la mera tos con flema, como dicen mis amigos allá en Guate. Yo lo hago todo bien. Pero entonces Jesús dice, pero el recaudador de impuestos, ¿qué es lo que él hace? Empieza a golpearse el pecho. Dios, yo soy un pecador. Yo soy un pecador. Ten misericordia por mí. Ni siquiera pudo ver arriba. Tuvo que agachar los ojos mientras estaba diciendo esto.
¿Por qué? Porque este hombre reconoció la profundidad de su pecado y su necesidad profunda de la misericordia de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús? Y les pregunta a los fariseos, les dice, ¿cuáles de los dos piensan ustedes que sale justificado? El recaudador de los impuestos. ¿Por qué? Porque él reconoció su pecado. Él no empezó a justificarse. Simplemente aceptó que él es un pecador. Pablo hace esto, ¿no? Nos dice en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo, el mismo Pablo que perseguía a los cristianos, mataba a cristianos pensando que él estaba haciéndole un favor a Dios. Educado, hombre rico, líder de líderes, líder de los fariseos, respetado por los saduceos y por todos los judíos. Y todos los cristianos le temían. Este Pablo que Dios convirtió y lo persiguió hasta que él vino a el arrepentimiento a los pies de Jesucristo. Este Pablo. Pero ahora, piensen esto. En este entonces había alguien aún peor que Pablo. El emperador Nero, que literalmente mataba a cristianos para el entretenimiento. Así se entretenía el César de Roma, violento contra los cristianos. Así que hablando de quién es el primer pecador, pues obviamente no fue Pablo. Pero ¿cómo es que esto es cierto? Entonces, que él es primero de los pecadores, príncipe de los pecadores. Es así que Pablo reconoció la profundidad de su pecado. Lo reconoció, mucho como los hombres de Nínive. Ellos reconocían que eran pecadores horribles, gente horrorosa, que no merecían gracia. Ellos fueron los que entonces, como en esa parábola en Lucas 18, que salen justificados. ¿Por qué? Porque creyeron a Dios. Ahora, para el pecador sería una injusticia para Dios en no juzgar al pecado, porque Dios es santo. Él debe de juzgar el pecado. Pero aquí están las buenas nuevas para nosotros hoy. Dios ya hizo esto por nosotros. Él mandó a Jesucristo y puso todo su juicio por nuestros pecados sobre él en la cruz del Calvario. Y el día que él murió por nuestros pecados y nosotros creemos en él, somos transferidos de la muerte a la vida. Así que cree en Dios y arrepiéntete. No simplemente discúlpate con Dios. Pero lo que debe suceder entonces es un acto que nos da una señal que tú has entendido la gracia de Dios en el Evangelio y que tu corazón ha cambiado. ¿Y qué es lo que pasa? Versículo 10, vamos a saltar porque ya se nos acaba el tiempo. Dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios los perdona. Los perdona completamente. Pero aún miren esto, versículo 9. El rey, después de haber oído el mensaje de Jonás, empieza a declarar que toda la nación se empiece a arropar en estos sacos y cenizas, y se sienten en cenizas. Y dice así, pregunta, esto es una pregunta. Dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios? Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Cuando este mensaje de Jonás vino a los ninivitas, esos hombres pecadores paganos, actuaron en fe
y voltearon sin la certeza o seguridad del perdón de Dios. Piensen de eso. Piensen de eso. Ni siquiera tuvieron la certeza. Esto nos recuerda del momento donde el Señor Jesús estaba clavado en la cruz y había un ladrón a su derecha y un ladrón a su izquierda. Y lo que sabemos es que esos ladrones empiezan a burlarse de este hombre. Pero cuando uno reconoce que este hombre es inocente, este no ha hecho nada mal, él no merece lo que nosotros estamos sufriendo ahorita mismo, y le dice al otro que se calle. Oye, este es el Hijo de Dios, él no ha hecho nada. ¿Y qué es lo que le dice a Jesús? ¿Qué pide de él? Dice: Señor, acuérdate de mí cuando entras a tu reino. Acuérdate de mí. No le pregunta que lo salve, no le pregunta que lo quite de la cruz como el otro. Pero su corazón completamente cambió. Señor, yo sé que yo no merezco nada ahorita. Simplemente acuérdate de mí. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Mientras está clavado en esa cruz, muriendo, a punto de morir, pagando por toda la deuda de todo el mundo, le dice así: te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mucho como ese ladrón, estos ninivitas se pusieron de acuerdo con Dios. Estaban en acuerdo con la opinión de Dios sobre sus acciones, sobre su inmoralidad. Y lo que decidieron en vez de justificarse es simplemente aceptar que ellos estaban en la deuda y misericordia de este Dios de ira. Y lo que Dios hace en respuesta al arrepentimiento es darles el perdón, perdonarlos. Pero esto es lo mismo para nosotros. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos nosotros tener la seguridad que estos ninivitas y ese ladrón no tuvieron? Porque nos dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Y no nada más tenemos la promesa del perdón, sino también la promesa de la resurrección. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Nosotros seremos levantados y rapturados, arrebatados con Cristo. Tenemos esta certeza, pero aquí está el punto grande. Mucho como estos ninivitas, nosotros tenemos que llegar al punto donde entendemos que nosotros no merecemos de la misericordia de Dios, que todo pecado es horroroso delante de Él y que no hay nada que nosotros podemos hacer para justificarnos ante Dios, para hacernos bien, para corregir lo que ha sido mal. Quiero que tomen nota de estos versículos. Salmo 51, versículo 1 al 10. Salmo 109, versículos 21 al 22. Estos salmos de David te comunican el dolor que David tuvo por su pecado en su corazón. Y como Pablo y como David, ellos entendieron la profundidad de su pecado al punto que ellos conocieron qué malos eran, pero también detestaban esa naturaleza. Hay un cambio de corazón. Y quiero que vean el cambio de corazón de David. Salmo 51, versículo 1. Miren lo que le pide a Dios después de que David pecó con Betsabé. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David no empezó a justificarse y tampoco estaba buscando la manera de pagar la deuda que él no pudo pagar. Él simplemente vino en fe ante Dios y pidió por su misericordia.
Y como Él, nosotros debemos de arrojarnos a la misericordia de Dios. Así que aquí está la pregunta. Cuando pecas, ¿huyas de Él o te refugias en Él? Porque lo que tu reacción a tu pecado comunica todo lo que tú piensas de Dios. Todo lo que tú piensas. Estás arrojándote a la misericordia de Cristo. Y ahora regresando aquí al versículo 4, porque ya se nos acaba el tiempo aquí. Dice aquí una vez más que los ninivitas creyeron. No simplemente reconocieron que esto debe de ser un Dios que está enojado con nosotros. No es que reconocieron que eran pecadores. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos estar ciertos? Pues porque sus acciones cambiaron. Fueron de hacer toda la maldad que estaban haciendo a ayunando, vistiéndose de saco, sentándose en ceniza. Y hasta el rey lo proclamó. Y no nada más para los hombres, pero también para las bestias. Y piensen en las bestias. ¿Qué hicieron las bestias? ¿Qué hicieron los bueyes y los cerdos y las vacas? No hicieron nada. Así que ¿por qué entonces la gente los ponen a ellos también que se arropen de saco y se sienten en cenizas? A estos animales. ¿Pueden imaginarse qué locura sería? Pero por eso es que lo estaban haciendo. Porque la nación de Nínive estaba declarando un arrepentimiento nacional. Nacional. Estaban promoviendo un arrepentimiento nacional. No importa quién seas, arrepiéntete. Necesitamos volver, necesitamos voltear de lo que estamos haciendo mal y hacia este Dios y creer. Nosotros también debemos de vivir de esta manera. En vez de tratar de justificarnos o tratar de hacerlo todo bien, no, simplemente para lo que estás haciendo y arrepiéntete. Voltea completamente. Una trayectoria diferente. Convierte de tu mal camino, mucho como hicieron los ninivitas. Escuchen esto. El rey declarando eso dice: cúbranse de saco, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino. El arrepentimiento requiere cambio. Requiere cambio, requiere que nosotros odiemos nuestro pecado. Y ahora, para ustedes que tal vez estén pensando, pues Alex, cuando me confrontan con mi pecado me siento mal. O si yo le digo a mi hermano o a mi hermana lo que están haciendo mal, me siento mal porque entonces ellos se sienten mal. Yo no les quiero hacer sentir mal. Pues aquí está el problema con eso. El apóstol Pablo tuvo el mismo problema con los corintios. Y él no estaba ahí preguntándose, ¿cómo puedo decir esto sin ofender a nadie? No, él no se preocupaba de eso. ¿Por qué? Porque sabían que había gente, personas reales que estaban muriéndose sin Jesús, aparte del evangelio, aparte de toda esperanza y yendo al infierno. Sus vidas estaban en una trayectoria al infierno, a una separación eterna de Dios. Eso es lo que pasa con la gente que también no quieren nada que ver con Jesús. Esa misma gente que usted piensa, ellos están muy lejos de Dios. Yo no les voy a decir nada, o yo no les quiero hacer sentir mal. No, el amor se regocija con la verdad. Si de veramente amamos a nuestro prójimo como debemos, entonces le decimos la verdad aunque duela. Porque si ese dolor los causa que sufran, pero regresen y se arrepienten delante de Dios y crean en Cristo, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Eso es el resultado que queremos. Eso es lo que esperamos.
Pero como dice Pablo en 2 Corintios, quiero que veamos esto. Primera de Corintios, o segunda, disculpen, versículo 7. Y voy a empezar en el versículo 8. Dice así Pablo: porque aunque os contriste con la carta, no me pesa. Aunque entonces me pesó, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque haya sido contristados. Él no le gustó que la gente se sintió mal, nada más por el simple hecho, sino porque fuisteis contristados para, ¿qué? Arrepentimiento. Te hice sentir mal con la carta que te escribí, pero te arrepentiste y por eso me gozo. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ningún perjuicio padecieseis por nuestra parte. Wow. Miren eso, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce un arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Si simplemente nos sentimos mal por lo que hicimos y nos disculpamos con Dios, cuando tratamos de hacer esta misma cosa con Dios, estamos sufriendo de una manera mundial, una manera del mundo. Si todo lo que el arrepentimiento es para nosotros, hermanos, es sentirnos mal de lo que hicimos, eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Porque llegas hasta el punto donde realmente no te importa lo que hiciste. Dices, pues yo miento, ¿qué va? Yo veo la pornografía, ¿qué va? Yo le soy infiel a todos, ¿qué va? Empezamos a perder la sensitividad al pecado. Por eso es que Pablo dice, no me importa que los hice tristes, porque su tristeza los trajo al arrepentimiento, y el arrepentimiento los trae a salvación en Jesucristo. Así que no dejemos que nada más nos sentamos mal por las consecuencias. Esa es otra, ¿verdad? Nos sentimos mal cuando nuestro pecado produce consecuencias en nuestras vidas, consecuencias negativas, y nos afecta. Nos sentimos mal. No, nos debemos sentir mal que le dolimos el corazón de Dios. Herimos el corazón de Dios cuando nosotros escogemos pecar, escogemos o huir de Él en vez de huir hacia Él. Cuando pecas, ¿dónde huyes? ¿A Dios o lejos de Él? Así que los quiero dejar con esto. Todo lo que se requiere para salvación es la fe. Creer. Versículo 4. Los hombres de Nínive creyeron. Creyeron. Hacen todo por la fe. Por causa de la fe. La fe es lo que produce en nosotros fruto del evangelio, no al revés. No es todo lo bueno que hacemos que nos trae a fe, es nuestra fe lo que empieza una vida nueva en nosotros. Pero muchos de nosotros tratamos de poner la carreta antes de los caballos, porque pensamos, si yo hago todo lo bien, entonces un día vendré a creer en Dios. Pero ¿cuántas veces nos ha fracasado esa?
¿Cuántas veces nos ha fracasado pensar que, pues yo creo que yo me puedo salvar con todo lo bueno que hago? Pues buena suerte, porque yo me rindo usualmente el primer día. Resoluciones nuevas al principio de año, cuando decimos, yo voy para el gimnasio, yo voy a ir al gimnasio todos los días. Y cuando ese día viene, nos despertamos a las 4 de la mañana y decimos, esto no. Y nos rendimos. Yendo al gimnasio no nos hace saludables. No, es un cambio que debe de pasar aquí, en nuestros corazones y nuestras mentes. Es lo mismo con la vida cristiana. La vida cristiana comienza cuando creemos en Dios, cuando creemos a su palabra, cuando nos ponemos de acuerdo con Él. Así que, amigo, amiga, si tú no conoces a Jesucristo como Señor y Salvador, todo lo que se requiere es dejar lo que estás haciendo, darte la vuelta y cree. Cree en Dios y vas a ver que si tú de veramente crees en Él, tu vida va a cambiar. Cómo tú hablas, cómo tú piensas, cómo tú escuchas, qué es lo que escuchas, qué es lo que internalizas, qué es lo que pones a un lado. Todo eso viene con la fe. Has creído en el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Última historia. Pero ¿se acuerdan en Hechos capítulo 16? El carcelador, que Pablo y Silas andan ahí en la prisión, injustamente en prisión, empiezan a cantar, Dios empieza a sacudir ese lugar como ropa vieja y todas las jaulas empezaron a destrozarse, las paredes empezaron a caer. Y ahí andan Pablo y Silas y todos los que están con ellos libres. Y el carcelador piensa, ya sí la regué, mejor me mato. Y estaba a punto de matarse. ¿Y qué es lo que le dice Pablo? ¡No! ¡Para! ¡No hagas eso! Y luego él dice a Pablo, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué le dice Pablo? ¿Qué le dice Pablo? Cree en Dios. Cree en Dios. Lo invita a fe. ¿Crees tú en Dios? Creemos nosotros en Dios. Cuando caemos especialmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos quedamos en el piso? ¿O nos levantamos y seguimos creyendo y seguimos arrepintiéndonos una y otra vez? Un teólogo famoso, Charles Spurgeon, dijo esto una vez. La vida cristiana es todo arrepentimiento. Es todo. Cuando caemos, regresamos a Dios. Dios, discúlpame, Señor. Yo estoy a tu misericordia. Perdóname, Señor. Y lo que nos dice la palabra del Señor es que Él nos perdona. Ven a Él. Ven a Él. No trates a Dios como un seguro. No trates a Dios como un seguro, como un seguro que tú agregas a tu plan cuando eres un empleado. ¿Verdad? Nosotros compramos seguros y nos cubrimos y hay años que tenemos seguro de seguro médico y hay otros que no. Tenemos del dentista y hay otros años que no lo tenemos. No, Dios no debe de ser una parte de nuestra vida. Dios debe de ser nuestra vida. Cristo debe de ser nuestra vida. Vive en arrepentimiento, vive una vida agradable a Dios. Y todo comienza con la fe, por medio de la fe. Vamos a orar y nos despedimos. Señor Padre Celestial, te doy las gracias por tu evangelio, Señor. Aún aquí en Jonás, donde vemos que tu mensaje extiende fuera de las paredes
de tu pueblo y alcanza 600,000 personas y los invitan a creer. Señor, pido por aquellos que escucharon este mensaje, que tal vez han estado huyendo de ti, Señor, huyendo de todo lo que tiene que ver con la iglesia, con Dios, con Cristo. Y pido, Señor, que tú hagas algo nuevo en sus corazones, que a través del poder de tu Espíritu Santo, tú regeneres los corazones de los incrédulos, y que hoy mismo sea el día de salvación y que esto comience con la fe, Señor. Perdónanos a nosotros cristianos, Señor, tus hijos que conocemos y andamos en Jesucristo, que tratamos de hacer tratos contigo. Señor, que nada más venimos a sentirnos mal delante de ti y ya es todo, que no cambia nuestras vidas, Señor. Pido que nos cambies nuestras vidas. Pido que nos traigas, Señor, a tu misericordia, Señor. Yo no soy digno de ti. Yo no tengo la habilidad para justificarme delante de ti, así que te necesito, Señor. Te compensamos que te necesitamos. Pido esto para mis hermanos y hermanas en la fe. Y que ellos regresen a ti, cada día regresando a ti, sabiendo que tu bondad, Señor, siempre nos dirige al arrepentimiento para presentarnos delante de ti, Señor. No con lo que nosotros hicimos, pero lo que Cristo hizo por nosotros. Te necesitamos. Pido que bendigas este mensaje, Señor, que todo aquel que la escuche tenga la esperanza de Jesucristo. Y es en su nombre poderoso que te lo pido. Amén y amén. Bueno, hermanos, a la próxima, no se lo pierdan. El próximo lunes estaremos en Jonás capítulo 4. Que Dios les bendiga.